tiene ya 15 días fuera del Estado en la grilla nacional. Digo, eso al margen de todo el demás tiempo con el que el titular del Poder Ejecutivo está ausente de Sonora y de sus urgencias. El martes pasado, pues tampoco hubo conferencia en el gobierno del Estado, tampoco. Entonces, pues bienvenidos a la única conferencia por segunda ocasión consecutiva. Los asuntos que hoy trataremos tienen que ver con esa realidad y esa urgencia que hoy están padeciendo miles de familias sonorenses. No seguimos dejando ese asunto al margen. Las altas tarifas en el cobro de la luz siguen siendo hoy por hoy la principal urgencia, entre muchos otros temas aquí en la entidad. Es hora que seguimos sin conocer el famoso convenio que supuestamente signó el gobierno del estado con la Comisión Federal de Electricidad. No sé si ustedes lo conozcan. Nadie lo conoce, nadie hemos podido tener acceso al mismo. Lo único que sabemos al respecto es que declaró el gobernador que el subsidio rondaría cerca de los 700 millones de pesos. Yo no conozco a alguien que por una cantidad así no sepa lo que está firmando. Eso para empezar. En segundo lugar, esto ya es una urgencia que, como lo hemos venido señalando también, ya no nomás es propia de los domicilios, ya afectó de forma directa a los pequeños y medianos comercios. Y eso lo pueden ver con esta declaración conjunta que se tiene que reconocer de parte de todos los organismos intermedios de la sociedad civil que el día de ayer presentaban ya no nomás su extrañamiento, sino su llamado urgente a que se resolviera el asunto. El viernes pasado engañaron al presidente de la República, lo hicieron al señor volver a salir a decir mentiras en la mañanera. Ustedes pueden constatar cómo él fue muy claro en señalar que no ha existido aumento a las tarifas eléctricas. Luego, después, 3 burócratas de cuello blanco de la Comisión Federal de Electricidad salieron a querer explicar que las alzas se debían en Sonora al calor. Eso terminó siendo lo que ahí se dice. Y bueno, mañana nosotros estaremos en el Pleno presentando nuestro exhorto, presentando nuestra postura. En el Pleno ya han aprobado con carácter de urgente y obvia resolución cuestiones como la del Día del Caballo, cuestiones como la de que las cabalgatas sean una tradición en Sonora. Esto realmente es un asunto de urgente y obvia resolución, y ahí nuestra propuesta es muy concreta. Se nos ha venido diciendo que este gobierno austero y del pueblo tiene ahorros y que no gasta. Es el presupuesto más alto que se ha tenido en los últimos 3 años en Sonora, y estamos pidiendo que se redireccionen 690 millones de pesos para hacer una respuesta inmediata a la urgencia en el apoyo a los más necesitados con el pago de la luz. Nosotros estimamos que con estos apoyos al menos pueden existir en una primera etapa cerca de 80,000 beneficiarios. Es poco comparado con lo que esto ha implicado, pero es un buen inicio. Y también incluir ahí comercios. Hoy por la tarde estaré sosteniendo una reunión con la Unión de Comerciantes en Pequeño, de aquí de Hermosillo, y obviamente es ponernos a las órdenes de las cámaras, de los representantes de los pequeños y medianos comercios, para ver de qué forma podemos sumarnos a su lucha sin contaminarla con colores ni tintes partidistas. Esto escapa a lo partidista, no hacia lo político. La Comisión Federal de Electricidad es un ente que vive de los impuestos que se pagan todos los mexicanos y particularmente los sonorenses. Aquí tenemos uno de los costos más altos por kilowatt. Desde que detuvieron las subastas, el gobierno federal, la última que creo benefició a Sonora, el kilowatt estaba y quedó pactado en la subasta en 40 centavos. Somos un estado productor de energía y no sabemos cuál es el funcionamiento del famoso parque fotovoltaico. Yo creo que ya va a tener más récords de inauguración que el Hospital General. Y en ese sentido, queremos ver realmente eso, cómo nos va a beneficiar. Y un reconocimiento personal, no de Movimiento Ciudadano, al esfuerzo que hacen organizaciones como la Unión de Usuarios y la Convocatoria Ciudadana que se encuentran realizando para el próximo sábado 9 de septiembre.
Nosotros, y con esto concluyo, participamos de forma directa en una reforma constitucional para que en Sonora la vivienda digna fuese un derecho estipulado y establecido en la propia Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora. Dentro del esquema de vivienda digna, claramente se incluye al que cuente con los servicios de electricidad. Por lo tanto, compartimos la postura de Ignacio Peinado en el sentido de que tiene que verse el suministro de energía eléctrica como un derecho humano, como lo es también el suministro de agua potable. La Comisión Federal de Electricidad, bajo el argumento de que no es un ente de autoridad, ha quedado exento de amparos colectivos. Esa es una situación que no nomás estamos explorando, que también habremos de presentar, porque sí es autoridad al momento de ir a cortar el suministro de energía eléctrica y es un acto unilateral que un ente público, sí, con una figura paraestatal, pero público a fin de cuentas, realiza aquí en la entidad, y eso es la otra acción que al respecto estaremos realizando en todos los municipios afectados del estado. Mañana nuestra postura será la reorientación de los recursos públicos del presupuesto de este gobierno austero y ahorrativo, así nos los han venido diciendo, por un lado; por otro, lo concerniente al amparo colectivo; y tercero, el que se haga valer la reforma constitucional de la vivienda digna. En esas tres vertientes y en esas tres dimensiones es como estaremos de ahí partiendo, y obviamente el llamado nuevamente a que las dependencias públicas, menos en el Congreso del Estado y en lo que respecta al Pleno en particular, donde están los 33 diputados, apaguen el aire, a ver si es cierto que tan empáticos con los ciudadanos que están padeciendo todo eso hoy por hoy. Y lo propio se tiene que hacer en el resto de las oficinas gubernamentales, por lo menos en donde están los altos funcionarios que cobran un sueldo también que viene de los impuestos. Gracias. Muy potentes. Gracias. Yo quisiera mencionar un tema que además hay un compromiso de parte de la bancada de darle un seguimiento más puntual. Hemos visto en los últimos días al menos dos casos que han sido muy visibles mediáticamente relacionados con violencia de género. Y digo dos casos porque pues Sonora se encuentra entre los nada honrosos primeros lugares de feminicidio en el país. Una altísima tasa de impunidad, y dos de los eventos que ustedes como medios de comunicación han dado cobertura. Por un lado fue el feminicidio de Alma en Cajeme, y el día de antier el feminicidio de 11 años que fue asesinada por la expareja de su mamá, en todo un tema también donde se involucra violencia vicaria. Y queremos hacer un señalamiento muy puntual, sobre todo porque escuchamos de la secretaria de Seguridad cuando en rueda de prensa hacía declaraciones respecto al feminicidio de Alma, y ella hablaba, el cuestionamiento era por qué no se había activado el protocolo SALVA. Y la secretaria de Seguridad lo menciona y dice que porque cuando ella se comunicó, no dijo que su vida estaba en riesgo o estaba en peligro, ¿sí? Entonces, creo que, y lo hemos dicho, que en un municipio alertado, una llamada al 911 debe de ser una llamada que se debe de atender de urgencia, pero además creo que es importante mencionar, porque la estrategia de política pública para la prevención y atención, seguimiento y canalización de este gobierno es el programa SALVA, el protocolo SALVA. Solicitamos por transparencia una serie de elementos, una serie de preguntas relacionadas con el programa Zona Salva, referido a capacitación, presupuesto, y es de llamar la atención que el protocolo es muy claro y muy específico de cómo se activa, a diferencia de la declaración que dio la secretaria de Seguridad. El protocolo SALVA, se nos informa, se activa de la siguiente manera: se recibe la llamada al 911 por tema de violencia familiar y o de género y se inicia con el protocolo SALVA. O sea, es tan claro, ¿sí? Entonces no era necesario que Alma hubiera dicho que ella sentía que su vida estaba en riesgo para que el protocolo se hubiera activado. Creo que ese es un primer error y hay que señalarlo. Y a partir de ahí se activan otros 5 puntos muy sencillos, muy específicos. Se recibe, se atiende la llamada, se envía
el reporte a un primer respondiente, que en este caso tendría que ser la policía municipal, alguien certificado y capacitado para atender este tipo de eventos. Se realiza el IPH, etcétera, ¿no? Y debe de haber un seguimiento que en el caso de Alma no se dio. No hubo tal seguimiento. El protocolo de salva falló. Y hay que decirlo, y creo que es importante que quienes son responsables de la aplicación de este protocolo también entiendan que algo está fallando. Y repito, la crítica es una crítica muy constructiva, porque en el caso del feminicidio de la niña de 11 años es de llamar la atención cómo la abuela reporta ayer en entrevista, decía que hace un mes, su hija denunció por violencia a su expareja y no pasó nada. ¿Se activó el protocolo salva? No sabemos. ¿Hubo seguimiento? ¿Hubo canalización? ¿Se informó al Ministerio Público? No. Y eso termina en una muy lamentable muerte de una menor de edad de 11 años, víctima de la expareja de su mujer. Víctima era su expareja. Y en todo esto, no son ni los dos únicos casos que están documentados. Hay muchísimos casos, la gran mayoría de los eventos y los temas de violencia familiar o de violencia de género no se documentan ni se activa ningún protocolo de seguimiento, mucho menos de canalización. Entonces, ¿qué está pasando? Sí hacemos un muy enérgico llamado de atención a la Secretaría de Seguridad y a quienes tienen bajo su tutela la prevención de la violencia familiar y la prevención de la violencia de género, a revisar sus protocolos, a revisar con las instituciones, sobre todo las que son primeros respondientes, para definir una estrategia más clara y para en verdad atender las diferentes violencias que sufrimos las mujeres en Sonora. Y nomás para cerrar también con esto, en relación con el presupuesto, el presupuesto asignado al protocolo salva hasta ahorita ha sido de 4 millones de pesos, una partida de alrededor de 1.580.000 estatal y 2.250.000 de manera federal, que básicamente están canalizados. El primero para capacitar a policía estatal y policía municipal para la correcta atención de la violencia familiar y de género. Y la segunda, la cantidad del recurso federal, que son 2.245.000 para contratación de personal para la alimentación de la plataforma. Básicamente ese es el recurso que ha sido asignado al protocolo salva. Muy bien, y ahora en su gustada sección, si mienten, si roban y si traicionan. Muy bien, hay algo que todos sabemos. Las corcholatas están usando dinero y recursos públicos para sus campañas. Eso lo sabemos. Eso no necesitamos una gran investigación, pero nosotros quisimos documentarlo. Evidentemente no ha sido una tarea sencilla documentarlo, pero hemos ido avanzando y vamos a ir de menos a más en esta presentación que les vamos a hacer. Claudia Sheinbaum estuvo aquí el 14 de mayo de 2023 y el motivo de que ella estuviera aquí justo antes de renunciar fue tan absurdo como para darle seguimiento a los convenios que tenía el gobierno del estado de Sonora con el gobierno de la Ciudad de México. Hubo 2 eventos. Nosotros preguntamos por transparencia sobre los 2 eventos, si podemos avanzar. Ahí está la visita. Nosotros preguntamos por transparencia de todos los gastos relacionados a la visita de Claudia Sheinbaum en publicidad, vehículos oficiales, gasolina, invitaciones a servidores públicos, todos los gastos realizados en el ámbito de la organización del evento, funcionarios asignados y especificar la función que desarrollaron en el evento. Nos declinaron esta solicitud y la declinaron a las coordinaciones de Administración y Finanzas, Secretaría Particular y Jefatura de Oficina Estatal. Adelante nos contesta la Secretaría Particular, que fue la única que reconoció o que estableció haber realizado gastos, que se rentaron sillas y pantallas para la organización de este evento.
Pueden ver ahí, está en el evento el gobernador del estado, la presidenta del Congreso del Estado en ese momento, la licenciada, la doctora Claudia Sheinbaum, y el secretario de gobierno, y se reconocen gastos por alrededor de 45,000 pesos en pantallas, en generador de energía eléctrica y en sillas acoginadas. Sin embargo, bueno, aquí ya hay un reconocimiento del gobierno del estado. Sin embargo, hubo un evento después a este del que ustedes dieron cuenta, un evento masivo, y de ese no hubo ningún reconocimiento. Solo se reconoció, como ustedes pudieron ver, el evento en el Palacio de Gobierno. ¿Y este evento? ¿Quién lo pagó? ¿Quién pagó el arrendamiento del salón? ¿Quién pagó el sonido? ¿Quién pagó las sillas? Porque en la respuesta de transparencia que ustedes pueden observar, solo se reconoce el evento que sucedió en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno. De este segundo evento, nadie reconoce el gasto. Entonces, ¿fue gratis? Porque por transparencia no lo señala. Quiere decir, sería un delito que nos estuvieran mintiendo por transparencia. Hemos de decir que es un delito. En la nueva ley de responsabilidades y sanciones es una falta grave que nos estuvieran mintiendo por transparencia. Entonces, si no lo pagó el gobierno del estado, ¿quién pagó este segundo evento realizado en el salón que está justo por el Vildósola a la salida sur de Hermosillo? El segundo caso, vamos de menos a más. El segundo caso es la visita de Marcelo Ebrard a Hermosillo. Todos recuerdan un evento fastuoso en un lugar fastuoso como es Villa Toscana. Preguntamos también por transparencia, adelante, que se nos informaran todos los gastos realizados por la visita de Marcelo Ebrard el pasado 18 de mayo, publicidad, renta de local, número de vehículos utilizados, gastos de alimentación, gasolina, invitaciones a servidores públicos, quienes estuvieron como responsables de la organización del evento, etcétera. Vemos que está en la foto anterior, podemos ver que está el entonces secretario de Relaciones Exteriores acompañado del gobernador del estado. Adelante. En la respuesta que se nos da es que no se cuenta la declinaron a Morena, el gobierno del estado declinó la respuesta, la pregunta la declinó a Morena, y la respuesta que da Morena en la siguiente, adelante, es que no se encontró ningún documento que haga alusión a los gastos de la visita de Marcelo Ebrard. Y también lo preguntamos entonces, si no lo pagó el gobierno del estado lo declina a Morena, pensando el gobierno del estado que lo había gastado Morena, entonces lo gastó Relaciones Exteriores. Y Relaciones Exteriores le hicimos la pregunta, y la respuesta de Relaciones Exteriores es que no hay registros de cargos al presupuesto relacionados con los gastos de la visita de Marcelo Ebrard, y no existen facturas de todo tipo sobre esa visita que se hizo a Sonora, ni siquiera boletos de avión. Entonces, no lo reconoce el gobierno del estado, no lo reconoce Morena y no lo reconoce la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quién pagó los gastos de la visita de Marcelo Ebrard a Sonora? Lo tercero es, faltó el ayuntamiento. La tercera es, bueno, el 12 de agosto, aquí sí hay un reconocimiento. El 12 de agosto se invitó muy entusiastamente a que se acompañara a la integración, a la conformación del comité Hermosillo es Claudia. Y les iba a tomar protesta a los comités Hermosillo es Claudia, el coordinador estatal, ni más ni menos, el ingeniero Heriberto Aguilar. No faltes, invita a tu comité. Asamblea Constitutiva en Centro de las Artes, Comité Municipal Hermosillo, es Claudia, 12 de agosto a las 10 de la mañana. Siguiente. Ahí está el evento, ahí están los comités es Claudia, se les va a tomar protesta, adelante. Ahí vemos cómo el coordinador, el ingeniero, diputado federal, Heriberto Aguilar, pues dice que siguen arrasando los comités es Claudia en Sonora. Él declara que se vivió una gran asamblea municipal realizada en el Centro de las Artes. Él declara,
en apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Muy bien. Adelante. Preguntamos a la Universidad de Sonora, que es un sujeto obligado. No le podemos preguntar a instituciones privadas como Villa Toscana, pero la Universidad de Sonora es un sujeto obligado y le preguntamos a nombre de quién había facturado el evento del 12 de agosto para la integración de los comités esclavos. Y la respuesta es que se facturó a la Honorable Cámara de Diputados con el RFC HD 110821-6GE6 como gastos en general, y la descripción del evento es renta total del Centro de Convenciones de la Coordinación de Eventos y Espacios Culturales de la Universidad de Sonora para la toma de protesta de comités ciudadanos. Aquí no le pusieron el es Claudia para que pudiera pasar allá en la dirección administrativa de el Honorable Congreso de la Unión el día 12 de agosto de 2023. Queda acreditado el uso de recursos públicos. Y miren ustedes que no hay muchos delitos con prisión preventiva, pero este sí, prisión preventiva oficiosa. Vemos al coordinador de los comités, vemos al coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum en Sonora, facturando alegremente los eventos de Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión. Esto es el uso de recursos públicos. Les digo, no es fácil dar con eso. Es acucioso el trabajo que se requiere, pero ya está documentado. Y dos más. Tenemos dos de las corcholatas, ustedes dieron cuenta, que visitaron Cajeme, que fueron Adán Augusto y la misma doctora Claudia Sheinbaum. Al ser el ITSON sujeto obligado, Villa Toscana no lo es, tampoco el local que está a la salida por el Bildoso, el Expo Forum, no les pudimos preguntar a ellos a nombre de quién facturaron, pero el ITSON es un sujeto obligado por la ley, por lo tanto les pudimos preguntar. Esta es la importancia de la transparencia. Les preguntamos a nombre de quién habían facturado este evento del 6 de agosto de 2023 en Arena ITSON, y fue por 167,000 pesos, pero pues lo pagaron en cash y no pidieron factura. Si ustedes pueden ver ahí, dice efectivo, la factura está pagada en efectivo y está facturada a público en general. O sea, el ITSON, bien hecho, no quiso evadir impuestos y lo facturó, pero lo facturó como cualquier empresa factura el ingreso que tiene de un sujeto que no pide un comprobante fiscal porque no lo necesita, porque no lo puede deducir, porque lo pagó en efectivo y está incapacitado para deducirlo. Entonces las corcholatas en su viaje a Cajeme pagaron en cash sin pedir una factura 167,000 pesos. Afortunadamente el ITSON, cumpliendo sus obligaciones fiscales, lo registra, lo reporta y seguramente pagará los impuestos correspondientes para este efecto. Y la segunda factura es de otro evento realizado, de otra de las corcholatas, el día 8 de agosto. Pago de liquidación por evento en salón tipo conferencia, es menos, pidieron menos servicios, 38,932 pesos, pero exactamente igual. Pagada en efectivo y no requirieron factura. Entonces, pues, lo que nos dice esto es, si les dieron 5 millones de pesos de Morena para que hicieran campaña, estaban obligados a pedir factura. Si este recurso que usaron para los eventos de Cajeme corresponden a los 5 millones de pesos que les dio Morena, no lo pueden gastar así. Tendrían que haber pedido una factura a nombre de Morena, con el RFC de Morena, el comprobante que cumpla todos los requisitos fiscales a nombre de Morena. Quiere decir que si no lo hicieron así, es que estos gastos no se corresponden a los 5 millones que les dio Morena. Entonces, ¿de dónde sale? Como podemos ver, la 4T sí miente, sí roba y sí traiciona. Directamente, buenos días. Mucho Rivera, ¿cuál es el llamado? Es el encargado en este caso porque
Claro, que nos muestre todos los comprobantes fiscales de todos los actos realizados por la doctora Claudia Sheinbaum en Sonora, de su visita, de sus eventos en el Expo Forum, de sus eventos en Cajeme, de las movilizaciones, de los arrendamientos de camiones, y que explique por qué motivo y bajo qué marco jurídico solicitó una factura a nombre del Congreso de la Unión para un evento de integración de los comités esclavos. Y si no, bueno, pues que tenga entonces el valor de reconocer que ha incurrido en un delito que la ley establece que tiene prisión preventiva oficiosa. Me preocupan los números que mostraron porque habla de que exhibe que el gobierno del Estado parte de muchas cosas que se llaman que Hermosillo sí invertido mucho, se viene de pronto a la experiencia. Y la pregunta es, y ya se la hice a no sé si consideraban pues una situación política está viendo reflejada la decisión del presupuesto para que Hermosillo no necesita presupuesto por el objetivo de ganar el próximo proceso electoral. Ya lo dice el presidente municipal, no estamos recibiendo la seguridad, estamos recibiendo menos que otros municipios. Entonces la pregunta es si ustedes tenían conocimiento desde el Congreso local. Y a pesar de ayer se sumaron 14 empresarios representantes de cámara con el tema de ACP, pero los noto bastante arrepentidos hoy porque ya no quieren dar entrevistas. Entonces, les habrá regañado, ustedes saben. Gracias, Michelle. En primer lugar, aquí el llamado es a los 14 representantes de estos sectores intermedios de la sociedad civil. Yo estoy a la orden para que ustedes no los estén amedrentando de ninguna forma. Nosotros sí tenemos una obligación de dar la cara por ustedes. Y el llamado y la invitación es a que nos utilicen y nos exijan el estar dando la lucha por esto que le está afectando a sus gremios para que ustedes no puedan tener represalias de ninguna naturaleza. Vamos a seguir dando la lucha y obviamente es sí por los domicilios, por los hogares, pero también por las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, exíjanos, nosotros sí damos la cara, a nosotros no nos importa que nos amedrenten y ojalá puedan seguir apoyando y sobre todo seguir exigiendo lo que ustedes están exigiendo. No quieren nada regalado, como tampoco lo quiere ningún sonorense, simple y sencillamente que se pague lo justo en las casas u hogares y en los comercios y pequeñas empresas. Y por otro lado, con lo que respecta a Hermosillo, ¿cómo vamos? Es que si existiera un San Luis Río Colorado, ¿cómo vamos? Un Nogales, ¿cómo vamos? Una Navojoa, ¿cómo vamos? Un Guaymas, ¿cómo vamos? Una Agua Prieta, ¿cómo vamos? Lo que aquí sí este grupo ha podido demostrar es lo mismo que ocurre en esos municipios. Llevan más de 300,000 millones de pesos anunciados en obras las autoridades estatales. Pero es eso, puros anuncios. Acaban de volver a pedir un crédito que les autorizó la mayoría porque todos nosotros votamos en contra el 26 de diciembre. Es hora que todavía no lo pueden ejecutar. Pero además, las obras que vienen ahí ni siquiera se las consultaron a los alcaldes y no son ni siquiera obras prioritarias. Son obras definidas por alguna situación por el propio ejecutivo. Entonces, esta falta de inversión que aquí sí detecta Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues es lo mismo que ustedes pueden notar en Cajeme, es lo mismo que ustedes pueden ver en Guaymas, es lo mismo que ustedes pueden constatar en Navojoa, es lo mismo que ustedes pueden ver en Nogales, en San Luis, en Agua Prieta, en Puerto Peñasco, y ya de los municipios más pequeños, pues ni siquiera hablamos, porque una cosa es decir que se está a ras de suelo y otra que se es del Sonora profundo, pero pues ojalá puedan darse una vuelta por esos municipios de la Sierra Alta, de la Sierra Baja, del río Sonora. Entonces, esto es propio de todo el gasto que tiene el gobierno del estado en gasto corriente. No olviden que nosotros votamos en contra del presupuesto porque en lugar de invertir en obra pública, se dedicaron a incrementarse el 99% en viáticos, el 70% en asesores externos, el 33% en el incremento de nómina de cargos de confianza. Aún así, el presupuesto actual fue de poco más de 70,000 millones de pesos. Aún así, llevan 3 o 4
lo voy a checar, 3 o 4 créditos de corto plazo que han solicitado y aún así tienen esta ampliación de deuda de 2.500 millones de pesos del pasado 26 de diciembre, que es momento que no son capaces ni siquiera de sacar un solo centavo, porque aquí se les señaló que se estaban incurriendo en una ilegalidad al momento de no definir el plazo del pago del préstamo en cuestión. Ellos argumentan que se va a ir hasta que se acabe esta administración, pero en la práctica acuérdense que dejaron abierto esa posibilidad y bypasearon esa cláusula, y eso es lo que a las instituciones de crédito no les permite tener la certeza para poder, para empezar, señalar los intereses respectivos en virtud de que no saben en qué tanto tiempo tienen la seguridad de poder cobrar, porque no se los aclaró el gobierno del estado. Entonces, Michelle, síntesis. Lo que pasa en Hermosillo es lo mismo que pasa en los 71 municipios de la entidad. Ya le agarramos sabor a ese, ya agarramos los caminitos de la vía legal, el tribunal, lo que acaba de iniciar ahorita, pues bien, valdría la pena dar una vida, ¿no? Sí, sin duda que sí, estamos ampliando, evidentemente, ampliando la información. Así como está esto, seguramente habrá otros elementos. Entonces, estamos haciendo un poco más gordito el... Por uno que haya, ya. Sí, pero estamos seguros que vamos a encontrar otros más, pero sin duda que sí, sin duda que sí. Y quisiéramos sí tener la respuesta del ingeniero Heriberto Aguilar de cómo puede explicar esto y seguir diciendo que no son iguales. Mande, no, sí, estoy contestando que sí, que efectivamente sí vamos a proceder, pero porque hay otros elementos, que estamos esperando otras respuestas, que están ahí pendientes de contestar, que perecerán yo creo que a mediados de este mes. Oigan, yo sí les quiero pedir paciencia, ¿no? Porque esto tiene que ir sustentado, pues, resulta que luego le terminan más exigiendo a los que están haciendo la chamba que a los que no, digo, la neta. ¿Dónde está el resto de la oposición haciendo esta investigación? ¿Dónde están? Ah, no, bueno, ojalá sí les exijan a ellos, porque somos la única oposición que existe. Bueno, sí vimos dónde estaban en el evento de Clavo. Pues sí. Entonces, y lo otro, y yo quiero aquí ampliar, y por eso, Juan Antonio, sí es preciso hacer los pasos con certeza y con estrategia. Aquí también el otro que tiene que dar la cara es el árbitro de ese proceso, ¿eh? No se les olvide. Y ese es el gobernador del estado. ¿O está permitiendo esto él? ¿Quién es el árbitro de este proceso? Tiene 2 semanas allá. Entonces, el llamado también es al árbitro del proceso interno, porque está permitiendo eso, ¿eh? Con un exfuncionario de él y un diputado federal reelecto, además. Entonces, es para los dos. Hace un momento, por ahí no lo han hecho, ¿no? Hace un momento, justamente, el Sonora, recibe el pastor, que el programa Salva es uno de los logros de la administración, la protección. Comentada, con los hechos que ya se han documentado y que se toman como un logro. Mira, si me lo permite, sí me gustaría que fuera Roselena la que pudiera contestar lo relativo a Salva. Es un asunto de ella, es una causa que además por años ella ha estado defendiendo y sobre todo dando la cara por la misma. Y en el sentido este es un llamado al gobernador del estado, a los funcionarios públicos de su gabinete, que en la conferencia pasada recordarán que los estuvimos señalando porque no se ven, no se sienten y no resuelven absolutamente nada. Es un gabinete de cuarta el que existe en Sonora. Lo pueden constatar con el presupuesto que ahorita comentaban y por otro lado con que están más metidos en la grilla nacional, en la vida política de Morena, que en lugar de estar concentrados en lo que es su función y para lo que los votaron y de lo que cobran, que es gobernar y dar resultados en Sonora. No es posible que tengamos, ¿cuánto tiempo aquí?
ya sin ver al titular del Poder Ejecutivo, pero no nomás al gobernador y los funcionarios. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron al de salud? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron al de gobierno? ¿Cuándo fue la última vez que vieron al de infraestructura? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a la de seguridad? ¿A la fiscalía? Eso es la ausencia de liderazgo que hoy requiere este gobierno en Sonora y que por eso el llamado es a que ya se pongan aquí a trabajar. Ese es el llamado. Si son tan diferentes, si son tan del pueblo, si son tan austeros, bueno, pues entonces pónganse a desquitar el sueldo que tienen ahí. Es lo único que vimos del gobernador la semana pasada. Fue, este año ya no alcanzó el convenio de la luz. Hay para el año que entra a ver si lo podemos hacer. Fíjense nomás la respuesta. Entonces sí requerimos que haya gobierno y que haya liderazgo aquí en el estado de Sonora, porque si luego te vas a los municipios, resulta que es lo mismo con los alcaldes. Es exactamente lo mismo con los alcaldes de Morena. Sucede en Agua Prieta, sucede en Cajeme, sucede en San Luis. ¿Qué ha pasado con el caso Beer House? Sucede en Guaymas, sucede en Abocoa, sucede en Guatabampo, está ocurriendo en Empalme, está ocurriendo en Nogales, en todos lados. Entonces, ese es el llamado. No, rápido. Fíjate, Salva es un decreto de ley. O sea, no es es una política pública reflejado en un decreto de ley. Es obligatorio, tiene carácter de obligatoriedad para los funcionarios públicos y en ese sentido su cumplimiento debería de ser vigilado, su cumplimiento debería de ser plenamente cuidado porque no se está realizando como el protocolo lo dice. Entonces sí es bien lamentable escuchar que si una mujer habla al 911 y se le olvida decir que siente que su integridad física está en riesgo, pues hasta ahí llegó. No lo digo yo, lo dijo la Secretaría de Salud. Que por eso el caso de Alma no tuvo seguimiento con el protocolo porque Alma no lo dijo. Entonces sí hay un problema. Si el protocolo, este decreto de ley es la política pública oficial, también debería tener más presupuesto. Hasta ahorita se reportan, como lo dijo ahorita, 4 millones de pesos, ¿sí? Las 2/3 partes del gobierno federal y básicamente para contratación de personal que dé atención y seguimiento y una parte como de 1,5 millones para capacitación. Y 30 nomás en julio. Pero mira, checa los datos, o sea, las cifras están ahí. Ahora sí que los otros datos rebasan la realidad de lo que se oferta como resultado, ¿no? O sea, las violencias que vivimos las mujeres en Sonora ni siquiera están cuantificadas, desaparecidas en aumento, feminicidios, los municipios alertados con indicadores de violaciones y de abuso sexual de manera más recurrente. Entonces, no hay resultados, y menos en el tema de la violencia contra la mujer. Yo les voy a resumir en esto, en tu pregunta. La verdad, esta es una alerta ámbar para el gobernador y todos los funcionarios del gobierno del estado de Sonora. No se ven, no se sienten, no están aquí, viven en el Distrito Federal y están más metidos en el proceso de Morena que en lo que es su función, es su responsabilidad y sobre todo es su obligación. Gracias. Una duda más técnica sobre el tema de los 600 millones que te pidiendo. El exhorto es al Congreso del Estado, es al gobierno del Estado, y de qué partida se va a necesitar, es para el presupuesto 23 o para el 30. Son 700, Sol, tienen que ver con duplicar lo que supuestamente se asignó en el convenio, porque pues no sabemos, nadie conoce el convenio famoso. Y ahorita les puedo enseñar convenios que sí existen, que antes se firmaban y quienes lo firmaban. ¿Ustedes lo pidieron? Sí, claro, es hora que nadie ha accedido a él. Absolutamente nadie. No sabemos si se firmó o no. Y las partidas van a estar claramente estipuladas mañana en virtud de los supuestos ahorros y del gasto que han reportado hasta ahorita las dependencias. Esto también va dirigido al secretario de Hacienda. Por cierto, ¿quién es el secretario de Hacienda en Sonora? Fíjate nomás. Entonces, ¿cómo que no se pregunta? Yo no. ¿Ustedes no sabían?
Tiene 2 semanas en México. Pero bueno, pues, no, ¿Cómo se apellida? yo no sé. Ah, pues ahí está. Yo no sé. No, pues es que ni yo tampoco, porque es parte de lo que señalo, Oscar. No sé. No sé. No sé. Porque nadie sabemos quién es. Ah, que ya lo googleó, ya lo googleó. Ya lo googleó. Sí, pues entonces va dirigido también, Sol, a la Secretaría de Hacienda, precisamente en las partidas que ahí habremos de señalar. Y esto es sinónimo de eso que te comentaba. No se ven y no se sienten los funcionarios, porque ni siquiera están aquí. Esa es la verdad. Ámbito político, prácticamente local, ¿no? Pero en el ámbito nacional, últimamente se estaba hablando de una crisis que tiene de diferentes niveles, ¿no? Recientemente, uno de los candidatos aspirantes más fuertes acaba de hacer una declaración en el sentido de que si no había un frente, si no había un competitivo, debía cada parte de la alianza, ¿no? ¿Qué opinan si esto incluso ha terminado esta crisis ha terminado en el ámbito local con el ámbito ciudadano? Yo me gustaría contestar algo ahí. Yo no soy dirigente de Movimiento Ciudadano, creo que sería una pregunta más para la dirigencia que para los diputados. Sin embargo, te voy a dar una opinión personalísima. Mi opinión personalísima es que estas presiones para que Movimiento Ciudadano se una a un frente que en Sonora, como oposición, son inexistentes. La alerta ámbar que lanzaba el Pato de Lucas para el gabinete del gobernador, yo la lanzo para las oposiciones, para las otras pseudo oposiciones en Sonora. ¿Hace cuánto que no salen a señalar ni con el pétalo de una rosa al poder en Sonora las oposiciones del frente? El voto útil, el que va a sacar a Morena, el que está enfrentando a Morena. ¿Hace cuánto que en Sonora no salen a enfrentar al poder? La alerta ámbar o ámbar, no sé, corríjame, es para ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde están cuestionando al poder? Esos aparatos tan grandes de los que presumen, ¿dónde están esas ruedas de prensa conjuntas del frente para decir estas cosas que estamos diciendo aquí? ¿A eso quieren que nos unamos? ¿A esa espiral de silencio? ¿A ese silencio que puede sonar, no sé si cobarde o cómplice o no sé qué adjetivo ponerle porque desconozco las razones de ese silencio? Mi opinión, no soy dirigente de MC, pero mi opinión personalísima es que a ese silencio temeroso, no. Claro que a ese PRI-delito, en el PRI hay mucha gente buena. Yo estuve ahí, las conozco, son amigos míos del alma con quien compartí muchas batallas y saben como otros que si en algo no me tiembla la mano es para poner denuncias. Hay mucha gente buena en el PRI, hay gente buena en el PAN, pero esas dirigencias nacionales y locales, calladas, sometidas, silenciosas, ocultas, con la cabeza en un hoyo, sin ver y sin decir lo que está pasando en Sonora, sin ver y sin decir lo que pasó en San Luis, lo que pasó en Cajeme, lo que pasa todos los días, con ellos ni a la esquina. Pero ahí no es que tiene ningún cuando en la hora que está poniendo programas
Estado federal que vaya a buscar la atención de la Administración Federal de Justicia de Guaymas, de Guaymas.